Timoteo, capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6. Y aquí tenemos un pasaje, vamos a partir de aquí a otro. La epístola, bueno, vean primero al capítulo 3, primera Timoteo 3, y veamos por favor versículo 14. Timoteo es la primera de las epístolas, las tres epístolas que llamamos las epístolas pastorales, porque se dirigen a pastores, pero dice mucho también para la iglesia, es de provecho para todos. Es palabra de Dios, es de provecho siempre, toda la palabra de Dios provechosa, pero particularmente se dirige a los pastores en cuanto a entender su parte y ciertas responsabilidades. En versículo 14 de capítulo 3 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y si algo que hace falta en nuestro día es el conocimiento genuino de la verdad de Dios, de la verdad sobre la vida, de la verdad sobre el camino, la verdad sobre el destino, la verdad sobre las cuestiones que están levantando con tanta urgencia en nuestra sociedad sobre género y sobre matrimonio y sobre atracción sexual y todas las cosas que estamos viendo cambiar tan rápidamente en nuestra sociedad, descontrolando muchas cosas. Estamos viendo una inundación espiritual negativa y maligna en la sociedad, sembrando muchas cosas malas. Y si algo que necesitamos es donde se puede encontrar bien clara y bien firme la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad sobre todas estas cuestiones? La verdad de Dios. Y la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La columna sirve para levantar y poner en alto la verdad de Dios, para que todos la vean, todos la conozcan. Y entonces está escrito el Timoteo en particular para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. La palabra iglesia significa la asamblea. Los que son llamados fuera de a una asamblea, o sea, se usaba en tiempos antiguos para cuando en las ciudades griegas, cada ciudad griega era su propio estado, una ciudad-estado, su propio gobierno. Y cuando iban a llevar a cabo negocios, los ciudadanos de la ciudad participaban en la política, las distintas decisiones de la ciudad y mandarían un mensajero, un heraldo, para que fuera a avisar, vamos a tener reunión, vamos a tener asamblea. Y entonces todos los que vinieron habían sido llamados a la asamblea, llamados a dejar sus negocios, a dejar sus pendientes en su casa, dejar sus propias responsabilidades para atender a un asunto mayor, un asunto de la ciudad que era para bien de todos. Y esa asamblea, la palabra en el griego era eclesia o iglesia. Y entonces se toma esa palabra, ahora Cristo dice en Mateo 16, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y está diciendo es mi asamblea. Los que son llamados fuera de sus propios negocios y asuntos para llevar a cabo
la obra y los negocios del Señor. Los negocios del Señor, de Dios, aquí en la tierra. Así que ustedes son como un consulado del cielo. Son como la embajada de Dios mismo. Son la asamblea que Dios ha convocado para llevar a cabo lo suyo en la tierra. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Dios ha dado los dones y Dios ha... Bueno, me estoy metiendo de más y mi pastilla se va acabando. Entonces, y ya estoy en la segunda pastilla, por si dudaban, pero es la segunda predicación. Entonces, tenemos entonces en Timoteo instrucción para pastor. Cuando llega al fin, vamos a capítulo 6, por favor, 1 Timoteo 6. Y cuando llega al final del libro de 1 Timoteo, con toda esta instrucción, y hay instrucción para la iglesia, importantes verdades que debemos conocer para saber cómo llevar a cabo, por ejemplo, para diáconos, para pastor, para las viudas, cómo atender a ellas, las que son viudas en verdad, que no tienen familia que les ayude, y su familia es ahora la iglesia. Pues la iglesia tiene que ver por ellas. Pero la mayoría pues tienen sus parientes, sus hijos que les atienden, gracias a Dios, etc. Toda esa instrucción viene en Timoteo. Cuando llega al final, ahora, Pablo va a exhortar a Timoteo. Y dice, comenzando por favor en versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Le da esta exhortación después de haber dado instrucción y enseñanza y mandamiento. Ahora le exhorta a Timoteo, hoy Timoteo, te mando delante de Dios, el Creador que ha dado vida a todas las cosas, Jesucristo que vino a hacer su testimonio y profesión delante de aquellos que le condenaron a la muerte, o sea, refiriendo a su sacrificio y salvación que nos ha comprado. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Y nota esa última frase en versículo 14. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se manifieste. Cuando Él venga. Y describe en el siguiente 2 versículos un poco sobre esa aparición. En el 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Va a mostrar, en ese momento lo vamos a ver. Vamos a ver en su inmensa autoridad y gloria. Vamos a ver el bienaventurado y solo soberano. Esto va a ser en México. Se ha hecho grandes desfiles para presidentes, dignatarios de otras partes, y en particular se ha hecho muy grandes desfiles para el Papa. Pero eso es, bueno, mucho podríamos decir, no vamos a entrar en todo eso, pero solo un hombre
igual que nosotros, como pecador. Y las gentes inclinándose y adulando. Pero cuando viene el Señor veremos el verdadero soberano. El verdadero rey sobre todos los reyes. Señor sobre todos los señores. ¿Cómo se llama el dueño de este terreno? Ángel Fernández. Okay. Señor sobre Ángel Fernández. Amén. Sobre la presidenta municipal, gobernador, presidente de México. Señor sobre el señor AMLO. Amén. Señor sobre el señor Biden. Cuántas gracias doy a Dios de que hay alguien por encima de Biden. Amén. Amén. Porque si fuera él solamente, estamos en problemas. Pero no estamos en problemas cuando reconocemos el verdadero soberano, el Señor y Rey verdadero. Amén. Versículo 16 dice también el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Imagínense cómo será ese momento de ver el que habita en luz inaccesible. No podemos ver, ninguno ha visto ni puede ver, pero llegará el día cuando seamos transformados y seamos capaces, ahora sí, de verlo. Llegará el momento y eso es nuestra meta, para eso nos esforzamos, a eso nos apuntamos. El Señor vendrá. El encargo que le da a Timoteo es que guardes el mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica que hay entonces pues una meta, un enfoque hacia lo cual se esfuerza. No es simplemente un trabajo que hacemos continuamente sin alguna esperanza. Porque hay una esperanza, el trabajo se hace con esperanza. Ahora, la implicación primero es que el pastor que tiene este encargo y los demás junto con él, tenemos este encargo de por vida, o sea, hasta que él venga. Y si nos toca pasar a su presencia antes, pues ganamos a los demás. Y el hermano Luis López ya nos ganó. Ya está en su presencia. Ya lo ha visto. Ya está con él. Está ausente del cuerpo, está presente al Señor. Y gracias a Dios, pues ya tiene su premio, su recompensa, está con él. Y nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra esperanza es que ahora también venga. Así que de por vida es esto. De por vida hasta que Él venga, hasta la aparición. Amén. Pastor que ha sido ordenado al ministerio hasta de por vida. Amén. Esto no es un rato y luego al rato va a abrir su farmacia y contratar a algunos de ustedes. Y no, pues esto es para seguir, esto es por vida. En una ocasión cuando estuvimos todavía en Hermosillo y recibimos un pastor de Estados Unidos muy conocido, muy buen pastor, usado mucho por Dios, se llamaba Dr. Ed Nelson, y él vino y llegó al aeropuerto, no había comido, entonces me tocó el privilegio llevarlo a comer y llegamos y apenas se sentó en la mesa me empezó a exhortar, me dice, mire Keith,
No somos como los demás que vamos a jubilarnos y ir a jugar golfito o ir a pasear. Nosotros somos llevados por Dios, nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor hasta el día en que Él venga. Nada de jubilarse, nada de retirarse, vamos a servir hasta que Él venga. Y yo estaba diciendo, sí, sí, hermano, sí, como no. Como traía, yo no sé, un espinito y me estaba predicando y exhortando. Y precisamente él acaba de pasar con el Señor hace 1 año y medio y él siguió sirviendo al Señor hasta los 90 y tantos años de edad. Siguió predicando hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que es de por vida, pero también nos enseña que es con esperanza. Es con esperanza. Hay una salida, hay un rescate, un día el Señor vendrá a llevarnos de este mundo que va de mal en peor. Un día no tendrás que batallar con el tráfico de Tijuana. Un día te libras de ese vecino que toca la música a todo volumen a las 3 de la mañana. Un día vas a librar de tener que trabajar con los achaques y con las enfermedades que batallas o las alergias que te tumban. Un día se va a acabar todo esto. Amén. El Señor viene por nosotros. Amén. Ahora vean también capítulo 2 de Timoteo, siguiente libro, 2 de Timoteo, capítulo 4. Y tenemos algo similar al final de esta carta, que es la segunda epístola de las pastorales. También es dirigido a Timoteo, también tiene que ver para los pastores y para la iglesia. Provecho para todos nosotros. Capítulo 4, 2 Timoteo, de hecho la última carta que escribió el apóstol Pablo. En versículo 1 de capítulo 4 dice: ahora, de nuevo, después de dar instrucciones, después de seguirle enseñando y instruyendo, le dice en versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces la exhortación que aquí también viene es otra exhortación más, y esta también lo dice en conexión con su manifestación del Señor. Así que de nuevo le está recordando a Timoteo: mire, Timoteo, te encarezco esto en la luz de que el Señor pronto vendrá. Así que no es esto interminable sin alguna oportunidad de alivio. Un día vendrá el alivio, así que vamos esforzándonos hasta que Él venga, hasta su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Permíteme decir aquí, hermanos, entre paréntesis, para todos ustedes de aquí de Ríos de Agua Viva, que miren cómo dice el 2, dice que Dios, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, está encargando al siervo de Dios, al pastor, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Entonces, esto es encargo de Dios, esto es mandato de Dios para el siervo de Dios. Así que cuando el pastor predique y el pastor redarguye y el pastor reprende y exhorta, tómalo como del Señor. Ay, ese pastor corajudo que siempre me regaña y siempre está atrás de mí. ¿Cómo me libero del pastor? No, es el amor de Dios que te envió hermanito para servirte. Es para bien, es un encargo de Dios. No se enoje con él, enójese con el Señor y luego
Luego arrepiéntete, cambia y arregla tu corazón con el Señor después de enojarse con Él. Porque Dios tiene su propósito en esto. Así que vemos también, y el punto que le estoy compartiendo es que Dios encarga el trabajo de la iglesia y el trabajo del pastor en la luz de su venida, en las miras de que Él viene. Entonces les voy a recordar, quiero recordarles, probablemente ustedes conocen y han visto, pero quiero recordarles aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 sobre esa venida. 1 Tesalonicenses 4, por favor, versículo 13. A los tesalonicenses, tal vez recuerda que cuando el apóstol Pablo fue ahí, hubo en Tesalónica, que ahora la ciudad todavía existe en Grecia, se llama Salónica. Dejaron el té, nomás no dicen Tesalónica, nomás dicen Salónica. Parece que ahora toman puro café, ya no toman té, y es Salónica. Estoy bromeando, yo no sé por qué dejaron el té, pero y la idea de lo que está tratando con los tesalonicenses, pues Pablo estuvo con ellos, que sepamos, solamente 3 fines de semana, tal vez 4 semanas por todo, en que predicaba y compartía el Evangelio. Y hubo gran respuesta. Dios preparó sus corazones, muchos vinieron a la fe, mujeres nobles, no pocas, vinieron a creer y se formó casi luego una iglesia en Tesalónica. Pero tal fue la respuesta, la persecución contra esta nueva enseñanza, esta nueva iglesia, que fueron tras Pablo de manera muy fuerte y tuvo que salir, lo enviaron fuera y dejó la iglesia después de 1 mes. Imagínense si el hermano Luis López hubiera predicado por 1 mes y luego dice, ok hermanos, ya me voy, ahí les encargo, siguen adelante. Así fue en Tesalónica. Pero siguieron fieles. El Espíritu Santo hizo una obra en los corazones y los hermanos respondieron con fe. Pero luego, y les había hablado Pablo en ese breve tiempo, ya les había hablado de que Jesucristo iba a venir por ellos, que iba a regresar por ellos. Y ellos tomaron eso con tanta ahínco que dijeron, no, pues que el Señor venga, estamos esperando. Y se pusieron a servir. Y lo tomaron tanto que cuando algunos de los hermanos fallecieron, dijeron, ay, se nos falleció la hermana fulana y el hermano Juanito y se nos fue los hermanos. No alcanzaron. No alcanzaron para cuando el Señor viniera. Pobrecitos, se van a quedar. Y Pablo quiso aclarar, no es así. Y nos escribió estas palabras, comenzando en capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, los que duermen no es el hermano que se quedó dormido en el púlpito, digo, en la banca. No está hablando primeramente de esos, aunque también están incluidos, yo creo, pero tampoco queremos, hermanos, que no es cerca de los que duermen, estar hablando de los que murieron en Cristo, pero para el cristiano, morir no es morir, es dormir. Es para ser despertados al ratito en la presencia del Señor. Es más, el cerrar los ojos aquí en la muerte es abrirlos en la presencia del Señor. Los que duermen. Qué bonito que el cristiano, el creyente tiene esta no hablamos de muerte para los
creyentes porque ellos tienen vida y vida eterna. Amén. Así que no hay para ellos ya muerte. Para ellos hay vida. Y el cerrar los ojos en muerte significa dormir y se despierta en la presencia del Señor y un día estaremos todos. Continuamos, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sin duda todos hemos experimentado algún servicio fúnebre donde había personas que no conocían del Señor, que no tenían esa fe y salvación. Yo me acuerdo en ocasiones en Hermosillo, en cuando íbamos a la funeraria del DIF, y varios de las personas de la iglesia habían escogido usar esos servicios y tenían 3 diferentes salones. Y tendríamos el servicio para uno de los hermanos en uno de los salones, pero en otros salones estaban otras personas y en ocasiones oíamos gritos que penetraban hasta el corazón, la verdad. Gritos de desesperación, angustia, el sentir de un corazón que sabe que nunca jamás va a ver otra vez a su mamá o su ser querido. Y está desesperada y lo ha perdido antes que quería. Y está lamentando en una voz tan fuerte. Oh, cómo se entristecen los que no tienen esperanza. Qué terrible es vivir sin esa esperanza, especialmente cuando llega la muerte. Pero dice, no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La nota en el 14 dice, si creemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Ahora, hermano, le pregunta, ¿qué es lo que creemos? Si hay algo que creemos es esto. Con esto comenzamos, con esto es lo más esencial, lo más básico, lo más fundamental. Si creemos que Jesús murió y resucitó, sí creemos. Sí creemos que Jesús murió. Y sí creemos que Jesús resucitó. Lo van a celebrar en unos días, más adelante. Y vamos a alegrarnos en saber que no solamente murió, también resucitó. Por lo tanto, ese es el Evangelio. Sin esto no hay fe, sin esto no hay cristiano. Esto es lo más esencial. Y está diciendo entonces, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, así de seguro, así de básico, así de establecido es que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esta es una garantía como es nuestra salvación. Dios va a traer con él los que durmieron en Cristo. Entonces, versículo 15, y esto es cuando el Señor regresa, cuando el Señor viene, va a traer consigo a los hermanos, le vienen acompañando. Y en versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, en versículo 15 está hablando de, pues, todos los que estamos aquí presentes, somos candidatos para esto. Porque, pues, somos los que vivimos todavía. Y seguimos sirviendo y seguimos llevando el testimonio del Señor y seguimos llevando adelante la iglesia. Después de 2000 años, la iglesia continúa adelante. No se ha cancelado, no se ha desaparecido.
seguimos en la iglesia, seguimos. Y nos toca a nosotros en nuestra generación ser los que llevamos adelante la iglesia hasta que Él venga. Los que vivimos y quedamos hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Así que no vamos a ir antes que ellos a la presencia del Señor. Cuando el Señor viene, ellos van a ir primero. Ellos ganaron primer lugar porque ya completaron su servicio, ya acabó su vida, ya están en su presencia. No vamos a ir antes, ellos van primero. Pero luego nosotros, entonces 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿qué promesas tenemos aquí? Qué hermoso es esto. Cuando sea el momento, y ese momento podría ser esta tarde, el pastor me prometió que si viniera a predicar iba a haber una comida después. Así que tenemos 10 minutos porque no puedo pasar más allá porque todos tienen hambre y entonces va a haber una comida. Pero si en esos 10 minutos viene el Señor, se quedó aquí la comida. Y cuando el Señor viene, ¿cómo será? Nos dice el 16, el Señor mismo con voz de mando. El Señor, el Salvador, Jesucristo mismo, que dio su vida por nosotros, que ama a su iglesia, que nos ha salvado a cada uno de nosotros, el mismo a quien invocamos su nombre, le pedimos, oh Señor, he pecado, perdóname, por favor, sálvame, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Ese mismo vendrá. Pero vendrá primero habrá en el cielo una voz de mando de Él. O sea, Él va a dar el mando, que ya es hora. Y no sé, no nos dice qué va a decir, pero vendrá esa voz de mando que dirá, ven, pueblo mío. Y luego dice que habrá voz de arcángel. Es como han visto alguna vez, tal vez en la película, donde el capitán del barco da una orden y el segundo de mando repite el orden. Entonces el Señor da, venga pueblo mío, y el arcángel dice, venga pueblo de Dios, y repite el orden. Y luego vendrá trompeta de Dios. Y entonces al segundo orden empieza a sonar la trompeta. Tradición dice que es Miguel el que toca, o tal vez Gabriel el que toca la trompeta. No sabemos quién va a tocar, pero sabe que no habremos oído trompeta tan bonita desde hasta entonces. Porque la trompeta de Dios sonará y el pueblo de Dios que está en todos lados de la tierra. Si es en hora de servicio, Dios nos va a empezar a levantar. No tiene que agacharse porque de alguna manera vamos a pasar por el techo sin pegar. Vamos a ir derechito para arriba. Así como el Señor Jesucristo, resucitado a los muertos, pasó a través de la puerta donde estaban los discípulos, así vamos a pasar nosotros. Amén. Y vamos a ir el pueblo entero de todos lados de este gran mundo, todos los creyentes en todas partes, aunque estén en sus camas dormidos allá en China o estén aquí despiertos en Tijuana, vamos a ir moviendo. Todo ese inmenso cuerpo se empieza a mover hacia arriba. Y dice que Él descenderá del cielo.
no quedará el Señor en el cielo esperando que lleguemos. Él mismo viene a encontrarnos. Él viene descendiendo hacia nosotros. Pero no descenderá del todo hasta la tierra. Descenderá solamente hasta las nubes que van a servir como la alfombra donde nos recibe. Y ahí sobre esa alfombra divina, nosotros vamos a llegar, porque luego dice, bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, decía antes que el Señor cuando viene traerá con Él los que durmieron en Él. Pero también decía aquí que ahora se van a levantar los muertos en Cristo, se van a resucitar primero. Él los trae o ellos resucitan, ¿o cómo va a ser? No, él recuerda, el estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Ellos están presentes en alma y espíritu. En la ordenación hablamos de alma y espíritu. Ellos están presentes, el cuerpo no se ha resucitado todavía. Pero va a resucitar en ese momento y se va a unir cuerpo, alma y espíritu. Ahora glorificado, ahora hecho nuevo, ahora cuerpo nuevo. Y se va a unir en la presencia del Señor. Ellos van primero. Y luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Has sido alguna vez arrebatado? Tal vez estabas en la casa y vino un amigo y dice, vamos a comer, y te arrebató. Vámonos. Esto va a ser todavía más fuerte, más bueno. Porque donde quiera que estés, has confiado en el Señor. El poder del Señor va a echar mano de ti y te va a llevar. Te va a arrebatar. Y va a ser mejor que Legolandia o que Disneylandia o que cualquier de esos parques por ahí. Vamos a ir ascendiendo hasta el Señor. Y dice, y arrebatado juntamente con ellos en las nubes. Así que vamos a unirnos con los que ya fallecieron en Cristo, ya están presentes, y nos unimos con Él para recibir al Señor en las nubes. Así que el Señor nos lleva hasta las nubes y ahí estamos parados sobre las nubes. No te preocupes, no vas a caer a través de la nube. Cuando venimos en el avión, estaba todo nublado la ciudad y el avión ascendió y pasó a través de las nubes y salimos y hubo un brillo del sol sobre las nubes que nos pegó y estuvimos viendo ahí sobre una carpeta de nubes todo alrededor y así va a ser, pero sin necesidad de avión. Este boleto es gratis, no tienes que pagar. Y así vamos a estar en las nubes y el Señor sigue descendiendo, de modo que todos los suyos estamos ahí para recibir al Señor cuando Él llega con su pueblo. Y la promesa es entonces, así estaremos siempre con el Señor. Ya no estaremos separados nunca más de Él. Ya vamos a verlo como es. La Biblia dice, todo aquel que tiene esta esperanza en sí se purifica a sí mismo para ser como Él es. Deseamos ese día, estamos esperando ese día, trabajando hacia ese día. Y eso es nuestra meta. Y eso será pronto. No sabemos cuándo, pero pronto. Y dejamos atrás todas las acechanzas del enemigo, todas las tentaciones del pecado, todo el barullo de esta vida, lo dejamos atrás. Es la esperanza del creyente, ha sido la esperanza siempre y sigue siendo la esperanza del creyente. Así que, sabiendo que viene pronto, pues nos esforzamos, seguimos sirviendo,
Y sabiendo que viene pronto, hermano, todo lo que, pues si puede usted pensar cuando Él viene, ¿qué es lo que usted habrá querido haber hecho? Que cuando Él llega, usted dirá, ojalá hubiera estado ahí en la visitación más seguido. Ojalá hubiera sido más fiel en orar por parientes, vecinos, amigos. Ojalá hubiera apoyado cuando había oportunidades en la iglesia. Ojalá hubiera servido más al Señor. Me animo que desde ahora lo haga porque va a venir. Amén. Viene pronto. Que aproveche el servicio, es la esperanza que tenemos. Vamos a concluir con un versículo en 2 de Pedro, por favor, capítulo 3. En el versículo 9. Segundo de Pedro 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, algunos piensan, no, pues, si los que no comprenden el programa y plan del Señor y no entienden cómo es esto, y decían, pues, si los tesalonicenses estaban esperando al Señor, mira, aquí estamos 2000 años después. Pero su venida sigue siendo inminente, que puede suceder en cualquier momento. Es el siguiente evento que va a suceder. No tiene que suceder algo más antes. Ya que se hizo la ordenación del pastor, ya puede venir el Señor. Ya estamos listos. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Brinca por favor hasta el versículo 11. Vamos a leer el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, la destrucción será, no en el momento que Cristo viene, tiene que pasar primero la tribulación, 7 años. Tiene que venir la segunda vez a la tierra, va a reinar por los 1000 años en el milenio. Y luego viene el juicio del gran trono blanco. Y el pastor contestó bien la pregunta el viernes, ¿cuándo será la destrucción de la tierra? Dice en el juicio del gran trono blanco, dice, los cielos y la tierra huyeron y no se encontró lugar para ellos. Ese es el momento. Ya en el momento del juicio. Y todas las cosas serán deshechas, destruidas. Luego dice el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No podemos ser distraídos con el mundo, jalados por el mundo, olvidar que el Señor viene y vivir como si este mundo fuera el todo. Tenemos que recordar que somos llamados para la asamblea de Dios, que un día el Señor viene por esa asamblea. Y debemos de vivir en santa y piadosa manera de vivir. Y luego el 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Decía el versículo, esperando y apresurándoos, apresurándonos para ese día, anhelando ese día, trabajando para ese día. Luego, versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Gracias a Dios por tales promesas y
La promesa, un día estaremos allá en cielos nuevos y tierras nuevas, y un día cuando estés allá en la nueva Tijuana y nosotros estamos en el nuevo Denver, pues nos visitaremos, conviviremos con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a concluir, vamos a orar. Padre, gracias te damos por promesa de tu venida. Te pedimos, Señor, que renueves en nosotros esa gran esperanza, que vivamos con esa esperanza viva, Señor, de que tú vendrás, que no nos enredemos con los muchos pendientes, muchas cosas que tenemos que hacer en esta vida, y es mucho trabajo, es mucha responsabilidad vivir día a día. Pero trae, Señor, continuamente al corazón la esperanza bienaventurada de tu venida por nosotros. Te podamos servir como eres digno. Bendice, te pedimos y damos gracias. En nombre de Cristo. Amén.